Gracias, presidente. Buenos días, señores funcionarios. Chayla Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntar en primer lugar en la actualización del semáforo que se hizo para estas próximas 2 semanas. Sonora retrocedió del amarillo al naranja. En Hermosillo la alcaldesa ha dicho que se queda en amarillo Hermosillo, pues tiene datos científicos que lo sustentan. Me gustaría saber la opinión de la Secretaría de Salud, si Hermosillo está en amarillo o en naranja y por qué sería esta decisión, si está en amarillo o en naranja. Y también si podrían ahondar un poquito en los parámetros que se tomaron en cuenta para el regreso del estado al color naranja. Ahorita dijo un poquito sobre que hay un incremento lento en la mortalidad a partir de agosto y también se comentó sobre que está estancada la hospitalización. No sé si tenga los datos concretos sobre este tema. Gracias, presidente. Con mucho gusto, Sheila. Primero, sobre esta controversia o diferendo de opinión que hay entre la gobernadora y la presidenta municipal. Comentábamos hace algunos pocos días, precisamente a comentario de un periodista de Sonora, Damián Duarte, la importancia de entrar en diálogo. A nadie le sirve tener posiciones encontradas y que alguien diga yo soy más intenso en lograr el control o que otra persona diga yo soy más laxo. A final de cuentas, independientemente de la responsabilidad que uno tenga en un gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal, quienes tienen los impactos positivos de nuestro actuar o no tan positivos de nuestro actuar son las personas. Es el pueblo que reside en un punto concreto del país y ese todo punto del país pertenece a un municipio, pertenece a un estado y por supuesto pertenece al país. Entonces es muy importante no entrar en controversias irreconciliables. Toda diferencia de opinión puede ser muy valiosa, pero es importante dialogar al respecto. En términos metodológicos, en términos técnicos, sobre el semáforo hemos conversado muy ampliamente. En la esfera pública hemos presentado diversas ocasiones el semáforo, pero también lo hemos platicado con los gobiernos estatales, quienes son autoridades sanitarias, que no se nos olvide. Los gobiernos estatales, las personas titulares, son autoridades sanitarias. Los gobiernos municipales no son autoridades sanitarias. Entonces, en un momento dado, si existe una diferencia de opinión y se está invocando una razón de salud para establecer acciones administrativas que lleven a reducir la movilidad, sí corresponde al gobierno del estado la última palabra. Pero consideramos que es saludable dialogarlo. Decíamos, en términos metodológicos, el semáforo, si se empieza a aplicar en regiones muy pequeñas, pierde su validez. Lo voy a poner como un ejemplo y con ello abordo su segunda pregunta. Uno de los indicadores, uno de los 10 indicadores del único semáforo de riesgo COVID que tiene el país es la ocupación hospitalaria, tanto la tendencia como el porcentaje de ocupación. Si tenemos en un estado 5, 6, 7 hospitales con cierto número de camas, digamos 120, 200 camas, podemos calcular un promedio de manera estable, de manera sólida. Si en un municipio hay un hospital o 2 y hay 25, 30 camas, el cálculo del porcentaje, desde luego, se puede hacer en términos aritméticos, pero la interpretación no es tan apropiada respecto al riesgo de COVID, tanto en materia de la ocurrencia de enfermedad como de la respuesta a la misma. Entonces, en ese sentido, hemos explícitamente recomendado que no se utilice el semáforo para demarcaciones muy pequeñas, porque no tiene la misma validez. Hay que usarlo para el país en su conjunto y para cada entidad federativa. ¿Sí? Entonces, doctor Gatell, para que quede claro, entonces Hermosillo estaría en semáforo naranja como todo el estado. Y cuando asignamos un color al estado,
lo que buscamos es que la metodología del semáforo sea estable, sea robusta, pero ciertamente la realidad debe interpretarse con otras perspectivas de lo que está ocurriendo localmente. El semáforo es un indicador general, esto lo hemos dicho múltiples veces, es un indicador general, pero nadie mejor que los habitantes de un territorio o sus autoridades directas, tanto municipales como estatales, para identificar lo que está ocurriendo en la realidad. Le pongo un ejemplo que hemos comentado con respecto a otros estados, Coahuila y Chihuahua. En el estado de Chihuahua existe claramente son estados muy grandes, territorialmente muy grandes, y existe una importante separación entre la zona norte, voy a hablar de Chihuahua, la zona de Ciudad Juárez, que es una zona densamente poblada, con intensa actividad económica y movilidad de las personas. Separación física respecto a la capital Chihuahua y otros municipios dispersos. En un momento dado, nosotros con el semáforo de riesgo COVID calculamos todo lo que ocurre en el estado, pero hemos respaldado cuando el gobierno del estado ha identificado que Juárez tiene una dinámica, una intensidad epidémica diferente a lo que puede tener la capital. Lo mismo en el caso de Coahuila, para la capital, Saltillo, respecto a la región de La Laguna. Lo mismo ocurrió en el Estado de México, respecto a lo que es zona metropolitana del Valle de México, con respecto al Valle de Toluca, y así sucesivamente. Entonces, la manera de resolverlo es, el semáforo de riesgo COVID da una idea general de lo que ocurre en el Estado, pero respaldamos las acciones de evaluación de riesgo que hagan las autoridades sanitarias estatales, que son los gobiernos estatales, y que colaborando con los gobiernos municipales, más allá de cualquier agenda política, esto es un asunto técnico, esto es un asunto científico, y a todas y todos nos conviene estar muy unidos en torno a un propósito común, que es proteger a la población. Entonces, la consideración de la alcaldesa de dejarlo en amarillo es respaldada por la Secretaría de Salud. Nuestra recomendación es que hablen las autoridades y que cada quien en el marco de su competencia, que está claramente definido en las leyes, busquen llegar a un consenso en favor de la población. Y sobre los indicadores. Retomo sobre los indicadores, aprovechando para que todo el mundo lo recuerde. El semáforo de riesgo COVID es un mecanismo con el que se va interpretando cuál es el peligro, el riesgo de transmisión hacia las personas de COVID-19, la enfermedad causada por un virus, el virus SARS-CoV-2, y también cuál es el peligro o el riesgo de que se salga de control el proceso epidémico, es decir, que empiecen los contagios muy aceleradamente, quizá más aceleradamente de la capacidad hospitalaria. Esa es la idea básica del semáforo. El semáforo, por cierto, ha sido adaptado o implantado también en otros países. No somos el único país que tiene semáforo, quizás sí somos uno de los primeros países que adoptó una metodología de semáforo. ¿Por qué es importante un semáforo? Porque cada estado, cada región del país va teniendo comportamiento epidémico diferente, lo acabamos de ver en las curvas. Hay estados, la gran mayoría, que ya van de salida de la epidemia o por lo menos en una fase muy sostenida de reducción, y hay algunos, 6 en concreto, que están en una fase de ascenso, de incremento. No tendría caso tener una regla fija para todo el territorio nacional con respecto a las actividades que se pueden realizar en el espacio público, en los trabajos, en las plazas públicas, etcétera, porque entonces un estado que tiene poca transmisión, poca afección, Campeche, por ejemplo, tendría que estar bajo el mismo esquema de restricción que un estado que tuviera intensa transmisión, Durango, por ejemplo. Y esto afectaría a la economía sin ayudar suficientemente a la protección, por ejemplo, de los campechanos, en el ejemplo que estoy diciendo. La primera fase de la respuesta epidémica sí fue única para todo el país, fue del 23 de marzo hasta el 30 de mayo y se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Contrario a lo que algunas personas que les gusta opinar sin información han dicho, que a partir del 1 de junio se acabó el manejo epidémico, no se acabó, sigue vigente hasta este momento, pero se pasó a una fase, que es la fase llamada nueva normalidad, desde hace 163 días, en la que cada autoridad sanitaria estatal va regulando la salida de las personas al espacio público
y de acuerdo a lo que indica su semáforo de riesgo COVID. Al inicio el semáforo tenía 4 indicadores, después conversando con los gobernadores y las 2 mandatarias estatales, la de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvimos una muy positiva retroalimentación. En la discusión pública se interpretó como que estábamos peleados y como que estatales versus federales. No es el caso. Cada quien aportó lo que pudo, lo que quiso, y fue muy positiva la retroalimentación. El semáforo mexicano es orgullosamente de todas y todos y se amplió y ahora tiene 10 indicadores. No detallaré cada uno de ellos, quizá lo podemos hacer esta noche en la conferencia vespertina, lo hacemos periódicamente, pero les platico de lo que significa en términos generales. Son 4 dimensiones. Una es cómo se está comportando la epidemia en términos de la transmisión, y hay indicadores respectivos sobre la velocidad a la que ocurren los contagios, incluyendo una variable epidemiológica muy importante que se llama R, el número de reproducción en el tiempo. La segunda dimensión es cómo responde el gobierno o la sociedad respecto a la epidemia en la capacidad hospitalaria. Y la capacidad hospitalaria tiene indicadores sobre la ocupación absoluta o relativa en términos del porcentaje de camas, lo que presentamos también todos los días, se acabó de presentar, y otra la velocidad a la que va ocurriendo este cambio. Hay una dimensión específica de toda la enfermedad respiratoria que puede dar los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cuánto corresponde realmente al virus SARS-CoV-2. Y es el porcentaje de positividad que acabo también de comentar y comentamos todos los días. Este es muy importante porque particularmente en esta temporada, de octubre y hasta marzo, tenemos otras enfermedades respiratorias que pueden dar los mismos síntomas, pueden producir una enfermedad muy parecida que requiera hospitalización de las personas. La más importante es la influenza. Entonces, si reconocemos cuál es la parte que contribuye COVID, cuál es la parte que contribuye influenza, nos permite ir tomando algunas decisiones sobre el manejo y las previsiones de la respuesta hospitalaria. Y finalmente hay un componente importantísimo que es uno de los que se agregó en la segunda versión del semáforo, que es sobre la mortalidad. La mortalidad lo que nos permite es identificar en parte el impacto que tiene el virus y la epidemia y en parte la capacidad de respuesta que esté resolviendo aquella parte que se puede resolver de disminuir el peligro de muerte y que tiene que ver mucho con la oportunidad de llegada a los hospitales. Entonces, esto es lo que identifica el semáforo. Los colores verde, amarillo, naranja y rojo tienen una interpretación respecto a la intensidad del conjunto de estos fenómenos, y el rojo es el más intenso, es máximo riesgo, el naranja es muy alto riesgo, el amarillo es alto riesgo, el verde es bajo riesgo. No hay la idea de cero riesgo, aún en verde, y mientras siga la epidemia en el mundo y en México hay que mantener las medidas de control. Subsecretario, en Sonora sorprendió un poco el cambio